Entonces Chicos, estaba esto siendo lo que atacada deben por ver. la Luftwaffe. Pero luego de haber nacido, Londres volvió a llamarles para regresar, así que sus Hola, padres Emma. decidieron Bueno, mira llevarlos de tu regreso a video. casa. Déjalo en paz para que hablen todos Allá, su padre, de siendo un lo Ay, que tú en investigador YouTube puedes biológico, buscar eso y lo grabas encabezaba y la ya. división de parasitología del National Institute for Medical Research. Una infancia perfectamente normal y poco indicativa de la grandeza que en un futuro representaría fue la que Steven vivió en aquella ciudad europea y, años más tarde, a la edad de 8, la familia se mudó a St. Albans, donde Steven ingresó a un instituto para chicas que admitía varones hasta la edad de 10. Pero curiosamente, y a pesar de lo que cualquiera creería, Steven nunca tuvo un desempeño notable, sobresaliente, aunque tampoco fue un alumno problemático en ningún sentido. Sí, a los 11 años de edad se cambió al colegio St. Albans, donde continuó siendo un buen estudiante, aunque no muy brillante o destacado. Pero entonces, las ideas de Hawking iban más allá de lo que su padre quería para él. En primera instancia, Steven deseó estudiar matemáticas en la universidad, inspirado por su profesor, aunque su padre le habría negado la oportunidad de hacerlo, pues él quería que su hijo estudiara en donde él, en la Universidad de Oxford, para así continuar con la tradición. Pero lejos de darse por vencido, Steven ya contaba desde entonces con una tenacidad increíble. Al no existir un profesor de matemáticas en aquel momento, los estudiantes de esa disciplina no eran aceptados, pero Hawking, mostrando su capacidad, se matriculó inicialmente en ciencias naturales y consiguió una beca. Fue entonces que se especializó en física. La estancia de la universidad era, hasta cierto punto, normal. Los hábitos académicos de Hawking estaban lejos de ser impresionantes. Pero aquello iba más allá. Su conducta representaba más bien la de un genio que se veía obligado a asistir a clases, aburridas clases pues. En sus propias palabras, la universidad le generaba aburrimiento y hasta estuvo en un equipo de remo para aliviarlo. Aquel joven iba más allá de lo que la universidad hubiese esperado tener alguna vez entre sus paredes, pues solo le bastaba saber que algo se podía hacer para hacerlo sin mirar cómo otros lo hacían. Su inteligencia y capacidad le daban lo suficiente como para resolver todo lo que se decía que era posible resolver, y lo hacía bajo sus propios métodos. Hawking nunca fue un estudiante que representara muy bien el término. Incluso, su examen final dejaba mucho que desear y así, un examen oral fue necesario. Robert Berman, su profesor de física, habría visto cómo su mejor alumno necesitaría ser calificado con una prueba oral dados los resultados de la prueba escrita. Los examinadores de entonces, quienes cuestionaron a Steven, según las propias palabras de Robert, eran lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de que estaban hablando con alguien mucho más inteligente que la mayoría de ellos. Pero finalmente, Steven recibió su título de grado en Oxford en 1962 y, ambicioso de conocimiento, realizó sus estudios de posgrado en el Trinity Hall de Cambridge para después obtener un doctorado en física en 1966. Pero fue justo al llegar a Cambridge que el obstáculo más grande de su vida se comenzó a gestar casi silencioso. Al poco tiempo de llegar a la ciudad, Steven comenzó a desarrollar síntomas de esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad motoneuronal que le haría perder la mayor parte del control neuromuscular. Pero la enfermedad, aunque grave, comenzó a estabilizarse para dejarlo continuar y con la ayuda de Dennis Williams Llama, volvió a trabajar en su doctorado. Pero poco a poco, la enfermedad le iría arrebatando toda movilidad. Asumiendo su inevitable futuro, Stephen continuó trabajando en lo suyo y, a pesar de que la enfermedad le iba consumiendo lentamente, él, por el contrario, parecía tener más y más ganas de seguir. En su haber, Stephen buscó incansablemente las respuestas a las preguntas más grandes, y lejos de abordar ahora todos sus aportes científicos, es necesario hacer énfasis en sus aportes humanos, pues, más allá de ser un brillante científico, Steven le mostró a toda la humanidad que solo se necesita vida para poder continuar. Y es que, a pesar de haber vivido una vida perfectamente normal, Steven se vio atemorizado en algún momento por la enfermedad que poco a poco le fue quitando la posibilidad de moverse, pero
no la de pensar, y es justo por eso que Steven fue tan grande. Utilizó su cerebro para soñar, para pensar. Así, pensando, realizaba sueños. Steven nos dejó un mensaje claro y que es evidente para cualquiera, aunque no conozca nada de matemáticas ni de física. Cualquier persona que quiera hacer algo lo puede hacer siempre y cuando esté viva. Toda su vida buscó una respuesta y en el proceso descubrió tantas otras que trascendió como un genio, pero entre más avanzaba su vida, la enfermedad le aquejaba más y más hasta que en algún punto lo dejó completamente inmóvil. A los 21 años, los doctores le pronosticaban apenas 2 o 3 años de vida. Y es que eso sería lo normal para cualquiera con esa enfermedad, pero por motivos desconocidos, Steven logró superar todo récord de vida bajo la terrible enfermedad. Evidentemente, supo desafiar cualquier obstáculo y aún inmóvil, logró más que millones y millones de seres humanos para la propia humanidad. A través de un sintetizador de voz, logró decir más que muchos que tienen voz propia. Ahí nos Sin pone el moverse, video logró que la final humanidad avanzara. Sin del poderse levantar, 18 de cambió el 20 mundo, mientras otros que de pueden moverse no 2018 saben. del 18 de bueno para que todos vean. Barba. El sol que te broncea en la playa es el mismo que te quema al salir de tu casa para alertarnos. Muy buenas noches. Hace ya 4 días que el avión de Malasia Airlines desapareció y se han barajado varias teorías de lo que pudo haber ocurrido. de Holanda. Hoy surgió No tenemos información del número de pasajeros que había en el avión. Se acaba de cumplir meses de que el vuelo 370 de Malaysian Airlines desapareció y el misterio continúa en el aire como el primer día. Stephen Hawking murió hace una semana. A raíz de esto, fuentes rusas sugieren que Hawking no sería tanto un universo si no fuera el lugar de la gente que ama. El famoso físico, cosmólogo, astrónomo y matemático británico Stephen Hawking falleció este martes a los 76 años. Hawking, quien luchaba día a día contra su esclerosis lateral amiotrófica, falleció tras años y años de lucha contra una enfermedad degenerativa del tipo neuromuscular, que comúnmente suele ser mortal en muy poco tiempo. Fue diagnosticado en 1963, cuando solo tenía 21 años, y los médicos inicialmente solo le dieron unos cuantos años de vida. Según la prensa de Gran Bretaña, sus hijos publicaron una declaración a través del portavoz de la familia aclarando lo siguiente: estamos profundamente tristes de que nuestro amado padre haya fallecido hoy. Era un gran científico y un hombre extraordinario, cuyo trabajo y legado perdurarán por muchos años. Su valentía y persistencia, junto a su genialidad y humor, inspiraron a personas alrededor del mundo. Él dijo una vez: no sería tanto un universo si no fuera el lugar de la gente que amas. Lo extrañaré. La dura enfermedad dejó al científico en silla de ruedas y paralizado. Él podía mover solo unos cuantos dedos de una mano y dependía de la tecnología para prácticamente todo: bañarse, vestirse, comer e incluso hablar, pues utilizaba un sintetizador de voz que le permitía comunicarse. Su legado. Steven fue uno de los científicos contemporáneos más importantes e influyentes del mundo. Es el autor de numerosas obras, incluido el histórico libro Una breve historia del tiempo, que ha vendido más de 10 millones de ejemplares. Durante una entrevista, Hawking sostuvo que si los humanos logramos sobrevivir los próximos 200 años y aprender a habitar en el espacio, entonces nuestro futuro será brillante. Él creía que el futuro a largo plazo de la raza humana debía estar sí o sí en el espacio. Junto al físico Roger Penrose, Hawking fusionó la teoría de la relatividad de Einstein con la teoría cuántica para sugerir que el espacio y el tiempo habrían comenzado con el Big Bang y terminarían en los agujeros negros, descubriendo también que los agujeros negros no son completamente negros, pero emiten radiación y es probable que las últimas se evaporen y desaparezcan. Además, fue un héroe indiscutible para los amantes de las matemáticas y la ciencia al aparecer como sí mismo en programas como Star Trek y Los Simpsons. Su vida personal fue retratada en la película del 2014 The Fury of Everything, la teoría del todo. Para los que aún no han visto la película de la teoría del todo, abajo de este video les voy a dejar un link para que la puedan ver en español, porque es muy buena, tienen que... Y a continuación les voy a dejar un video gracioso de Hawking
para que lo recordemos con cariño y agradecer de que